Pregunta. Vamos con la tercera pregunta que va enlazada, de hecho, con la anterior, porque la anterior fue cómo tu fe o nuestra fe en Jesús está ligada a tu identidad. Y ya la respondimos, ¿verdad? Y ahora vamos con la siguiente. ¿Cómo entiendes el vivir el evangelio en tu cultura? Yo entiendo que ambas pues vivimos en culturas diferentes, culturas indígenas. Tú desde Colombia, yo desde acá, desde Guatemala. Pero, ¿cómo para ti se vive esa fe en Jesús en tu cultura, verdad? Ok, listo. Esta es una pregunta muy interesante porque es algo que también está muy relacionada a nuestra identidad como indígenas, como tú y yo, y las demás indígenas, tanto mujeres y hombres, que en donde podamos como pensar de verdad cómo yo vivo el evangelio en mi cultura. Entonces, yo entiendo de mi parte que vivir, yo lo vivo no rechazando la cultura, sino eh, discernirla, como hacer un discernimiento. Yo lo vivo así. Lo que quiero resaltar es que el evangelio no viene a destruir lo humano, lo cultura, sino a purificarlo y llevarlo a su plenitud. Sí. Eso es lo que lleva el evangelio. Es decir, no toda la cultura es negativo, Ujú. pero tampoco todo se puede asumir sin crítica. Exacto. Entonces, por eso hay que hacer como una distinción en esta parte y es que lo que promueve vida, dignidad y comunidad se abraza. ¿A qué es lo que me refiero? Tenemos que reconocer que nuestra cultura Latinoamérica hay valores muy evangélicos, como la solidaridad, la fe sencilla, el sentido de la familia, la esperanza en medio de la dificultad. Todo esto es coherente con el evangelio y se vive, pues en esto es lo que se fortalece también. Entonces, pero lo que reduce a la persona se cuestiona. Hay algunas cosas que se puede abrazar directamente, pero hay algunas cosas que se requieren tiempo para cuestionarlos. Ujú. En esto vamos a resaltar el discernimiento de lo que había dicho. Tenemos que señalar que hay aspectos culturales, por ejemplo, en nuestro caso, como la presión por la apariencia, el éxito, el qué dirán, o incluso ciertas formas de exclusión también. Entonces, ¿qué va en contra de la dignidad de una persona o un creyente? Esos no se asumen pasivamente, sino que se confrontan. Entonces, lo que promueve la vida, todo, el respeto, el valor, la riqueza cultural, eso se puede abrazar. Pero en nuestra cultura existe también que se necesita cuestionarse. Como lo dije, el éxito o el qué dirán o rechazo por la apariencia también. Entonces, esas son cosas que se tienen que cuestionarse. Así que el vivir el evangelio es ser contracultural con amor. Es vivir diferente cuando es necesario, pero sin rechazar a las personas ni despreciar la cultura. Que contracultural es no estar en contra de la cultura, sino que hay que abrazarlo con amor. Pero hay momentos en el que se requiere vivir diferente también. Pero no es porque yo no quiero, no es porque yo no amo mi cultura, no es porque yo me avergüenzo, no, porque tengo que mostrar una forma de vivir diferente en Jesús, mostrar esa identidad, mostrar esa diferencia. Cuando hablo de la diferencia no me refiero de cambiar de cultura, no me refiero de cambiar de vestimenta, de lenguas, de idiomas, no, de poder vivir diferente. Entonces, tenemos que vivirlo ¿cómo?
proponer una forma distinta de vivir, como lo estaba diciendo, más humana, más digna, más libre. Cuestionando, pero sin despreciar, haciendo preguntas, cuestionándote, pero sin rechazar la cultura. Transformando desde adentro con coherencia y segundo, testimonio. La mejor parte de vivir el evangelio en nuestra cultura es haciendo una transformación desde adentro, por medio de coherencia y testimonio. Muchas veces pensamos que queremos vivir el evangelio en nuestra cultura, pero a la primera vez que uno, los que no son creyentes, por ejemplo, en caso de nosotros, en nuestra cultura, los que no son creyentes, ven a un evangélico y de una cierran la puerta y dicen, no, esto es una creencia occidental o es una creencia de personas que no son indígenas, entonces nosotros no lo aceptamos. Pero ¿cómo es que nosotros mismos somos los que cerramos esa puerta? ¿Cómo? Llegando de sorpresa. Ha sucedido muchas veces que como creyentes llegamos en nuestra cultura y como somos creyentes, en vez de amar, rechazamos, tratamos de rechazar. Yo soy creyente o también hay que resaltar como indígena, solamente estudiamos, tenemos éxito y tratamos de rechazar nuestra cultura. Ujú. Y no hay una transformación. Ha Wow. sucedido muchos casos, hay realidades. Es que muchas personas son universitarios, son unas personas de éxitos. En diferentes culturas ha pasado. Llegan y empiezan a rechazar su origen, su cultura, Ujú. hasta su idioma, algo que los hace únicos. Y ahí es donde las personas que no son creyentes son muy curiosas en esa parte. Y dicen, cristianos, pero rechazan. Esa es una mala imagen Sí. que nosotros mismos los cristianos damos a los que no son creyentes y empiezan a odiar más el cristianismo. Pero no solamente el cristianismo, empiezan a odiar a Dios, diciendo, el Dios en el que ustedes creen es un Dios que rechaza la cultura. Es un Dios porque ustedes lo están reflejando. Ujú. Entonces, esta es una realidad que se vive. Pero ¿cuál es nuestra meta? Es hacer una transformación desde adentro, dando un testimonio bueno. No importa si eres estudiado, no importa si tienes éxito, si tienes reconocimiento, si eres el mejor estudiante, si eres el mejor lo que sea, con lo que te hayas graduado. Pero nunca olvidar de dónde vienes y quién eres, Ujú. porque ahí es donde tú vas a reflejar cuando llegas, con una forma diferente. Ahí es donde las personas se van a dar cuenta de verdad que tú eres un cristiano y que de verdad lo estás viviendo. Ujú. Y eso es algo que me llama mucho la atención a mí de parte de Jesús. Algo que a mí me parece espectacular y sorprendente. Jesús era hijo de Dios, era alguien que totalmente tenía la autoridad encima de todo, sobre la creación, sobre las personas y hasta sobre nuestra salvación. Ujú. Pero creo que en un pasaje dice que Él llegó a la tierra, nació en un establo, que en ese tiempo el establo era para las personas rechazadas, creció en un ambiente en donde todo el mundo tenía es como desigualdad, lo veían de una forma jerárquica, de que aquí están los ricos, aquí está el rey, aquí está el pobre y aquí está, o sea, creció en un ambiente en donde todos se medían por forma jerárquica. Ujú. Pero él, en vez de decir, yo soy hijo de Dios, yo soy alguien que tiene autoridad sobre ustedes, se humilló,
y nos amó Claro. tanto que hasta sufrió por nosotros. Y algo que me parece muy interesante es que Él les sirve. O sea, Él sirve a las personas y Él nunca estuvo para ser servido. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mostrar como cristianos, como indígenas creyentes, de que si de verdad nosotros somos alguien en que creemos en Jesús, tenemos que reflejar eso, amar la cultura, amar el idioma, amar tu identidad, amar ese algo que te hace único en vez de rechazarlo. Entonces, ¿cómo podemos vivir el evangelio en nuestra cultura? Siendo un buen testimonio para los que no son creyentes. Porque ahí es donde se dan cuenta. Y algo pequeño que quiero resaltar es que los que no son creyentes o las personas que todavía no son creyentes, los que no han conocido del Señor, ellos nunca te van a ver por lo que tú dices, Mm, sino por lo que claro. más vives. Mm, Y eso es algo interesante, que muchas veces como que nos olvidamos de esa parte. Bueno, yo voy a llegar en mi cultura y decir, yo soy cristiano, yo amo a Jesús, todo. Pero si no lo vivo, ¿qué ejemplo estoy dando? sí. Entonces, más que palabras, hay que vivirlo. ¿Sí? Entonces creo que así es como diría que yo lo vivo, pero sigo viviéndolo porque eso es algo, como lo estábamos diciendo, algo constantemente que tenemos que hacer, reflejar nuestra identidad que está también junto con la fe, dando un buen testimonio constantemente. ¿Sí? Gracias, gracias. Mira, yo estaba pensando justo en lo que tú decías de cómo muchos indígenas, ¿verdad? El hecho de que escalan o escalamos, ¿verdad? Nos hace pensar que somos mejores que muchos dentro de nuestra cultura, pero al final también ahí hay un quiebre, ¿no? Porque pensemos hipotéticamente en alguien cristiano, ¿verdad? Que ama, bueno, que dice amar a Jesús. Vamos a usar esa palabra, que dice amar a Jesús Sí, claro. que llega a la universidad, maestrías, tiene un buen trabajo, etcétera, y llega a su cultura, y como tú dices, ¿no? El rechazo, que aquí en Guatemala pasa mucho como hablamos, tú también hablas otro idioma, ¿verdad? Hablamos otro idioma, entonces cuando estamos hablando otro idioma, somos más rechazados, cuando tenemos igual traje típico o indumentaria indígena, somos discriminados, etcétera. Entonces los que van escalando, digamos, empiezan a ya no usar, ahora ya no tanto, pero sí hubo un tiempo, en la época de mis padres, por ejemplo, dejar de usar el traje típico. Lo que sí es como dejar de hablar tu idioma, porque como que eso te hace menos que otros, o como tú decías, llegar a tu pueblo natal y entonces hacer de menos también como la cultura, la comida, cosas que se hacen en comunidad, como no, yo ya no encajo ahí, ¿verdad? Entonces, pero me llamaba la atención y la conexión que hago es que ese alguien que dice ser seguidor de Jesús realmente no tiene su identidad en Cristo, porque si la tuviera, el hecho de tener o no tener, como hablabas de Jesús también, no lo haría pensar que es superior a otros, sino sería, con este don que Dios me ha dado, puedo ser más útil para otros. No superior, sino ayudar a otros. Pensaba Así en es. eso y también pensaba en que aquí, por ejemplo, el Evangelio llegó hace muchos años y es una pequeña, larga historia, pero un medio resumen, es que llegó hace muchos años, no quiso ser aceptado. Después hubo como un conflicto armado, se le llama una guerra interna, que creo que en Colombia también se entiende un poquito. Sí, claro, Fueron sí. como 10 años, no fue tanto como en Colombia, pero sí por este lado, donde estamos nosotros, fue muy duro. Y eso ocasionó muchos cambios sociales, religiosos, económicos. Entre todo eso, hasta donde estamos actualmente, hay mucho sincretismo. No sé si has escuchado acerca de esta palabra.
Sí, así es. Ok, entonces actualmente para mí el vivir en mi cultura a veces es lo que tú decías de, me gustó también la palabra como de purificar, es pensar Sí. bien las cosas, que hay mucho de la cultura que es buena, ¿verdad? Como pues por decir el traje típico, ciertas cosas, pero lastimosamente aquí en mi cultura em, se está dando que hay como, y no está bien, aclaro desde aquí, una mezcla entre como Jesús y el Evangelio y mi cultura como a los dioses que se adoraban antiguamente. Entonces ahí sí como nosotros aquí en Chajul, pero está costando porque hay muchas personas que lo ven bien y dicen, bueno, pero si estamos adorando al Dios que de la Biblia, pero también como que estamos usando rituales que usábamos, que no están en la Biblia, pero es que es a Dios, pero son rituales como quemar un pollo que llevan sangre y entonces, pero sabemos, ¿verdad? Que si habla, y si a alguien se le ocurriera, ¿va? Decir que es como lo que se le mandó los sacrificios, sabemos que el sacrificio, el sumo sacrificio fue Jesús y que ya no hay otro, ¿verdad? Entonces, Así vamos es. a cortar aquí y vamos a seguir en otro. Gracias, Lidia, por tu tiempo con la siguiente pregunta que es similar a la anterior, de hecho, pero que en algún punto es un poco diferente. Y la pregunta es, ¿cómo vives el evangelio en tu cultura? Bueno, muchas gracias por esa pregunta y pues, ¿cómo vivo el evangelio en mi cultura? Yo vivo el evangelio, como lo habíamos mencionado, no rechazando la cultura, sino transformándola desde adentro. ¿Sí? Eso es algo que ya lo tenemos como bien claro. Y en primer lugar, es que esto no es algo abstracto, no es algo como que digo, ah, sí, yo lo vivo así y ya, no, sino que se requiere vivir constantemente o todo el tiempo. Entonces, vivir la fe como algo visible o vivir el evangelio se requiere, se centra en decisiones, palabras y relaciones. Em, Amar y valorar mi cultura, eso es algo que no solamente se puede como decir, yo lo amo, no, sino que también están las decisiones, también están las palabras y esto entra también en las relaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, en primer lugar, pues amar y valorar mi cultura es como amar también mi origen, amarme por quién soy, por quién soy, de dónde vengo. También se centra en las características también o personalidades, las características que nos definen a nosotros como indígenas, más que nada, de cómo nosotros somos, cómo pensamos, cómo hablamos o cómo es nuestra cosmovisión también. Entonces es algo que nosotros podemos amar también, nuestro origen y nuestras características o personalidad también. Cuando hablo del origen me refiero de dónde venimos, de dónde somos. Entonces es algo que también tenemos que tenerlo muy bien en claro. También amar la vestimenta o lo que nosotros usamos como indígenas. Y creo que es algo que nos define también a nosotros, nos resalta y nos diferencia de los demás. Por ejemplo, algo curioso que a mí me pareció fue la vestimenta de ustedes, el traje típico que usan ustedes. Y yo me quedo como que este es indígena y esta no es indígena. O sea, es algo que resalta. Eso es algo que Sí, resalta en sí, una sí. persona. Entonces, creo que es algo que nosotros también debemos amar, la lengua o el idioma también, porque muchas personas quieren hablar otro idioma, pero nosotros eso es algo que nos hace como únicos. Que entre nosotros podamos hablar, que entre nosotros con una compañera o con un amigo, con nuestros padres, podemos comunicarnos de una forma diferente. También amar, valorar el ambiente que tenemos.
las riquezas culturales o las riquezas que tenemos como indígenas. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos muchas cosas que nosotros valoramos, es por ejemplo las montañas, los árboles, o sea, los medios ambientes que tenemos. Entonces, eso es algo que como que a uno lo resalta también, que le dice, ah, tú eres indígena, tú vives allá, me imagino que tú vives en esa parte, porque nosotros tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que es de Colombia, que es muy conocido, entonces está en la parte norte, entonces ahí como que dice, me imagino que viven bien porque tienen árboles, los que viven en la ciudad siempre nos dicen eso, entonces como que uno se siente orgulloso de pertenecer en unos lugares así con tantas cosas que el Señor también le dio. Y uno como que dice, ¿por qué yo nací aquí? ¿Por qué no debí nacer en la ciudad? ¿O por qué yo nací como indígena? No, no, eso no es un obstáculo. Siempre va a ser una bendición de verdad. Y es algo que nosotros como indígenas debemos de estar agradecidos porque por un propósito el Señor nos tiene ahí. Algo que tenemos que amar es también a nuestra familia, valorar nuestra familia. No solamente de amarme yo, sino de ver también de la familia en la que pertenecemos, amar nuestra comunidad. Entonces, eso es algo que como que creo que debemos tener muy bien en claro. Hay otra cosa es que en las relaciones también, cómo yo vivo el evangelio en mi cultura es teniendo buenas relaciones. Primero con Dios, tener una relación súper íntima con Dios. Cuando conoces esa relación con Dios, tienes esa relación, perdón, tienes esa relación con Dios, tienes una relación contigo mismo. Y ahí es donde tú ves cuál es tu identidad. También debes de tener una buena relación con tu familia, una relación en donde se base en amor, en respeto, y ahí es donde entra también las decisiones. Tú tomas la decisión de amar, tú tomas la decisión de poder relacionarte, pero ¿qué palabras usas también? ¿Sí? Entonces, perdón, las relaciones con tu familia es algo que puede fortalecer también las relaciones con tu comunidad. Pero con tu comunidad, una relación con tu comunidad no es solamente de hablar, no es solamente de mostrar tu éxito, de mostrar lo que tú sabes, tus conocimientos, ¿no? La relación va mucho más allá, de poder tener amistades, de poder relacionarte con personas, de sentir, de poder, sin importar cómo eres, sin importar si eres alguien con un nivel alto o no, no hay que mostrar eso, sino que relacionarte con las personas y ahí es donde las personas se van a sentir amadas, siempre, siempre se van a sentir amadas en esa parte, porque como en nuestra cultura muchas personas, o en nuestra cultura general, así como decir, no sé si en la cultura de ustedes también, pero por ejemplo en nuestra cultura a veces no existe ni tampoco el amor, no existe ese amor. Entonces, cuando una persona estudiada, sin importar, viene y ama a ellos, porque muchas veces los que no son creyentes o los que no son estudiados se sienten inferiores y dicen, nosotros no, nadie nos ama porque nosotros no somos iguales que los demás. Pero una persona sin importar llega y empieza a amar a esas personas con un abrazo, con unas palabras de afirmaciones, ánimos, ayudando, trabajando con ellos. Ahí es donde muestra y mejora, muestra el amor y mejora esas relaciones. ¿Cómo? Sin prejuicios ni comparaciones. Solamente mostrando un Dios que ama las culturas y que Él también habla en la lengua Kogi de mi parte. Porque ahí es donde van a ver si de verdad es un Dios que ama la cultura. Y eso es algo que a mí me parece muy interesante. Hay un testimonio que me parece muy bueno, o totalmente es algo que yo diría que me marcó a mí también. Es que cuando uno empieza a hablar o empieza a predicar o enseñar,
en español, supongamos que ellos te van a decir, tu Dios no habla en mi lengua, tu Dios no ama mi cultura, porque si de verdad me amara, hablaría en mi lengua. Entonces eso es algo que como que uno, a mí me quedó como, me marcó porque yo dije como que, wow, de verdad no lo había pensado. Y Dios sí habla en la lengua de cada uno de nosotros, porque Él mismo creó las lenguas y los idiomas. Y eso es algo que resalta en Apocalipsis, que cada lengua, tribu, nación, al final va a estar en la presencia del Señor diciéndole, Hosana, Hosana, Dios soberano. Entonces ahí es donde nosotros, esa es nuestra meta, de poder llevar nuestra cultura, nuestra comunidad al Señor, mostrándole un Dios que ama las culturas, mostrando un Dios que habla también en la lengua de cada uno de ellos, porque el verdadero lengua, el verdadero idioma es el lenguaje de amor, de mostrar ese amor que totalmente no tiene límites. ¿Sí? Entonces eso es algo que creo que es mejor, así es como yo diría que yo vivo en mi cultura y pues seguir viviéndolo cada día constantemente, así como el Señor vivió, el Señor Jesús vivió aquí en la tierra, constantemente dando un buen testimonio. ¿Sí? Gracias, sí, de veras que sí, estás totalmente en lo correcto, ¿verdad? En tu cultura, como comentábamos también, como esa parte, ¿verdad? De ir a predicar, pero en comunidad, o sea, no solo llegar y aquí está el evangelio, sino vivir, estar, como tú decías, ¿verdad? Tener ese testimonio. De hecho, me llama la atención porque creo también que, y lo estaba pensando, funciona en todas las culturas. De mi parte, aquí ya se entiende que es el evangelio y todo, ¿verdad? Pero te mencionaba este problema como del sincretismo, ¿no? De unir dos cosas que no, no se pueden unir, especialmente hablando ya de un tema religioso en específico, ¿no? Pero también va lo mismo, no es solo como, eso está mal, y así, ¿verdad? Sino con comunidad, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte es muy importante, el vivir el evangelio en la cultura es literalmente, como ya va como un poco implícito en la pregunta, ¿no? Vivir el evangelio en la cultura. Entonces vamos a ir con la última pregunta, ¿verdad?